otra vez a todas las personitas que están siguiendo este curso de Canarias Diversas, Derribando Fronteras, Sumando Igualdad. En esta segunda parte me gustaría tomar una de las palabras que aparece en el título, que es la palabra frontera, que no es una palabra casual, que está elegida con mucha intencionalidad, para intentar poner orden a muchas de las cosas que hemos ido compartiendo en la primera parte acerca de nuestros recuerdos, nuestras sensaciones y también nuestras ideas, ¿no? Ya vimos en esta reconstrucción colectiva, ¿no?, de lo que asociamos a Canarias, pues una serie de ideas que se repiten, y creo que una manera acertada de intentar darle las coordenadas espaciotemporales que nos permiten explicarlo, es decir, esas circunstancias geográficas y históricas que están al origen de la construcción de todas las identidades, pues creo que una manera interesante es hacerlo a partir de la idea de frontera, que es un concepto que ya desde la estrategia se ha articulado en algún otro momento, en particular en unas jornadas que tuvieron lugar el pasado 10 de diciembre, por el Día de los Derechos Humanos, en el que en esas jornadas pues se intentaba hablar de los derechos humanos no como algo lejano que sucede en otros territorios, que tiene que ver con prácticas ¿no?, como muy violentas y alejadas de la cotidianidad, y al revés ver los derechos humanos como una cuestión que atraviesa nuestras vidas cotidianas y que atraviesa nuestro propio territorio. Esa es la visión que vamos a proponer aquí. ¿Para qué voy a utilizar ahora la idea de frontera? Para intentar delimitar primero qué es Canarias. Es decir, vamos a intentar responder a esa pregunta con estas intuiciones que tenemos primarias, pensando en los límites, ¿no? Los límites nos ayudan a ver qué es lo que delimita o separa una cosa de otra, lo que nos ayuda a percibir esto es Canarias, esto no lo es, ¿no? Y ya comentando las imágenes veíamos algunas cosas que, ¿no?, como comentaba Laura de esta imagen inicial, donde aparecían algunos elementos que tienen que ver con los límites, ¿no? En particular, alguna creo que era Elena quien resaltaba, ¿no?, como la isla viene definida precisamente por estar rodeada por agua, o sea, es un pedazo de tierra rodeado por agua, lo cual no deja de ser una definición siempre un poco pantanosa, porque ¿qué pedazo de tierra no está rodeado por agua? Les pregunto, ¿no?, al final, ¿no? Y no es fácil distinguir lo que es una isla de lo que no lo es, ¿no? Al final son criterios o consensos a los que llegamos que tienen que ver con el tamaño, ¿no? Pero sí es verdad que en el caso del archipiélago canario tenemos islas que son islas que nadie duda que son islas, ¿no? Y eso es muy relevante. Tiene que ver con su tamaño, principalmente, y tiene que ver también con otros elementos. El primer plano, de alguna manera, donde vamos a encontrar, donde vamos a poder delimitar, digamos, una unidad geográfica, es la isla, y no en vano algunas de ustedes han hablado de la isla como su espacio de pertenencia. Y ese sería como el primer plano, una isla que no es homogénea, ¿no?, que sabemos que en Canarias, por sus circunstancias geográficas, pues encontramos algo bastante particular, que es la existencia de muchos ecosistemas en un espacio muy reducido, de lo que conocemos como microclimas, ¿no? Lo cual es un elemento que nos va a invitar a pensar la diversidad como muy desde el principio, porque en el propio espacio de una isla encontramos grandes contrastes, ¿no? Ya comentaba antes Luis, por ejemplo, ese paisaje como mucho más desértico, ¿no?, como mucho más inhóspito y hostil, que forma parte de la isla y que muchas veces además no está en los imaginarios. Y después tenemos un segundo plano de pertenencia, que sería el archipelágico. No siempre se da este sentimiento de pertenencia. Esto depende de muchas variables históricas. Hay muchas islas que están cerca, por ejemplo, tenemos un archipiélago en el Caribe que está compuesto por islas, pero pues a lo mejor una persona de República Dominicana siente más pertenencia con una persona de México, por su hermandad hispana, por ejemplo, que con una persona que está en la isla de Martinica. Las variables, el tiempo condiciona el espacio, ¿no? La manera en la que el espacio se organiza está muy condicionada por la historia, y esa es la manera en la que nos vamos a aproximar aquí a la frontera, ¿no?
con la ayuda de estos mapas. En el caso de Canarias, la archipielagicidad es una marca de origen porque no hay nada más, es decir, no hay unas islas que no tienen otras islas que estén lo suficientemente cerca como para estar emparentadas, y además porque hay una historia que por lo menos a partir de un determinado punto las une. Y esta historia es la incursión colonial europea. Es decir, antes de esta incursión colonial tenemos islas habitadas por culturas que están emparentadas entre sí, por lo que dicen las investigaciones, ¿no? Vinculadas al mundo amazigh, al mundo norteafricano, pero no sabemos cuáles eran las pertenencias identitarias de esas personas, ni si se vinculaban entre unas islas y otras. Lo que sí sabemos es que a partir de un determinado momento, que estamos hablando del siglo XV, hay una serie de incursiones en el territorio con unas aspiraciones que tienen que ver con la explotación del territorio y que culminan en una posterior conquista, y que lo que generan es que haya algo así como lo que podemos entender como para canariedad, ¿no? Una identidad o una etnicidad compartida en ese espacio que tiene que ver con emparentar a todas las islas con una dinámica, ¿no? Que es la dinámica colonial. La archipielagicidad es interesante porque nos permite hacer paralelismos también con otros territorios, es decir, hay otras islas en el mundo que también tienen una fuerte relación con otras islas y que a veces no estamos acostumbradas a leer Canarias a partir de esa lente, ¿no? A hacer los paralelismos con otros espacios que sean insulares y que además sean archipelágicos. Y en particular, la más conocida de estas semejanzas o de estos, digamos, territorios con los que se han establecido paralelismos son aquellos que forman parte de la Macaronesia, que volvemos a un criterio físico, no histórico y no cultural, ¿no? La Macaronesia, como saben, es un espacio oceánico y también parcialmente continental que está compuesto por los archipiélagos de Cabo Verde, de Azores, la isla de Madeira, las islas salvajes que no están pobladas y parte de la costa africana. ¿Sí? Ah, perdón, me pareció que está. Y existen unos paralelismos, digamos, a nivel físico entre estos territorios y algunos paralelismos a nivel histórico también, que si quieren podemos comentar. Mi intención, después de este primer plano, digamos, insular y archipelágico, era subir como si fuéramos un dron y ver el territorio en un marco más amplio. Y este es el marco que tenemos, si ampliamos la visión. Por una parte, un gran espacio continental, que es el espacio continental africano, que ya señalaba antes Laura, ¿no? que aparecía, que nos daba un sentido de la ubicación muy concreto. Pues aquí, en este mapa, digamos, como un poco proporcionado, ¿no? Donde el encuadre pues aumenta, vemos que la mitad del espacio está ocupado por este continente africano. Vemos el continente europeo, el sur del continente europeo, arriba, y a la izquierda lo que tenemos es el océano. Esto me permite, de alguna manera, poner el acento en el siguiente elemento que yo creo que es clave para intentar entender la canariedad. No solo la condición insular, no solo la condición archipelágica, islas que están en relaciones con otras, y además relaciones de poder, como vamos a ver, no relaciones que son homogéneas, no todas las islas tienen el mismo protagonismo, y después una vinculación, tienen un continente de pertenencia, ¿no? Son islas africanas en un sentido geográfico, ¿no? Y en el sentido histórico, pues también hay una parte que está vinculada al continente, no solo por ese pasado indígena, que ya alguna compañera ha adelantado como clave para leer la canariedad, un pasado indígena que a menudo leemos como desvinculado a la africanidad, ¿no? Sino que hablamos de él como lo guanche, lo amazigh, bueno, pero es un pasado que delata los orígenes africanos, ¿no? de las poblaciones del territorio, y después todas aquellas personas venidas del continente que han formado parte también de la canariedad, al menos desde esa incursión colonial, ¿no? En calidad
pues de esclavos y esclavas y otras posiciones como muy subalternas vinculadas a la explotación, principalmente personas negras, personas moriscas que entraron a formar parte de la canariedad y que en algunos momentos de la historia, la moderna del siglo XVII, tuvieron una presencia muy notoria y que han dejado sedimento, ¿no? en nuestra construcción identitaria, ¿no? Nuestra construcción cultural. Sin embargo, como ustedes saben, el vínculo histórico con el continente no deja de ser llamativo que no esté muy presente en nuestros discursos, en nuestras concepciones de nuestra propia identidad. Nadie en el collage hizo ninguna alusión a nada que pudiera como conectar con eso, que podrías decir, bueno, las islas se suelen filiar mucho a los continentes, ¿no?, que tienen al lado, podría tener relevancia, ¿no? Y esto tiene un encuadre histórico también, obviamente, ¿no? Es una época de lucha entre imperios, de lucha entre fes, y saben que ese continente es el continente, de alguna manera, que representa en esos momentos de la incursión colonial todo aquello que Europa quiere apartar de sí, o que esa península ibérica, ¿no?, que está en mal llamada reconquista, ¿no?, que está construyendo pues, una identidad común a base de la expulsión de otras identidades, ¿no?, pues tiene como fantasma principal, ¿no? Digamos que África reúne los dos fantasmas que serían lo musulmán y lo negro, ¿no? Que constituyen una amenaza para la identidad que se quiere construir. Esto es importante porque esa identidad que se está construyendo es la que se va... Hay una campaña de expulsiones y de apropiaciones del territorio de la que forma Canarias parte, ¿no? Hay una incursión con unos intereses económicos concretos, donde se va a dar una feudalización del territorio, se van a instalar una serie de explotaciones económicas, se van a crear unas dinámicas sociales al servicio de tales explotaciones. Y todo ello también viene acompañado de una cosmovisión muy concreta y de un imaginario muy concreto, y de un imaginario acerca de las identidades, que es aquí donde todo esto, este viaje al pasado que estamos haciendo a 5 siglos atrás nos va a hacer sentido ahora para poder hablar de igualdad y de diversidad en el territorio. Entonces, es cierto que a partir de esta incursión colonial, de alguna manera, la construcción identitaria canaria se va a hacer de espaldas al continente, en muchos sentidos, y es que, bueno, va a haber limitaciones a nivel comercial, no solo es una limitación a nivel ideológica, ¿no?, porque se trata del fantasma o se trata del lugar, ¿no?, como prohibido, y Canarias acaba de alguna manera en medio de esa batalla, ¿no? Batalla de fe, o esa batalla material que tiene que ver con la apropiación. También es interesante poner el acento que en estos momentos hay una economía naciente que es la economía del capitalismo, que tiene que ver con la acumulación, ¿no? Porque todas esas explotaciones del territorio que se van a hacer van a tener mucho que ver con eso. De hecho, en nuestro territorio, si queremos hacer un análisis como histórico-económico, lo que vamos a encontrar son grandes, son periodos donde hay macroexplotaciones de productos que son para el extranjero, ¿no? Y esto es una marca de la economía colonial del capitalismo naciente, ¿no?, en estos momentos, y es muy importante para entender nuestro territorio, incluso la diversidad del territorio, porque es cierto que no en todas las islas estuvo presente de la misma manera este impacto del monocultivo, que en un primer momento es un monocultivo humano, si queremos, o sea, el primer comercio que se va a establecer con las islas, la primera fuente de beneficios van a ser los cuerpos que hay en las islas, o sea, va a ser el comercio esclavo con los cuerpos de nuestras ancestras. Después ese comercio se va a detener y se va a hacer con los cuerpos de nuestras vecinas continentales. Y después, pues, los productos agrícolas que ustedes ya conocen sucesivamente, bueno, agrícolas y de tintes y para otro tipo de industria, hasta, digamos, esta época más reciente en la que, de alguna manera, el sector primario pierde protagonismo, como estaban describiendo los compañeros, y el monocultivo es el del cemento, ¿no?, el de los hoteles, el que nos permite explicar un entorno, por ejemplo, como el que tenemos
ahora. De hecho, la dinámica inicial que yo tenía pensado para esta sesión, salíamos afuera y echábamos un vistazo al entorno más inmediato, intentábamos hacer un análisis de dónde estábamos y por qué, ¿no? ¿Por qué desde esta iglesia que está enfrente a esos hoteles que nos rodean? ¿No? ¿Por qué sea esta configuración? Pero no me podía seguir con el streaming, no quería abandonar a la gente que estaba online. Entonces, esa es por una parte la dimensión de africanidad, que como digo es una dimensión que no solo ha sido tabú a lo largo del tiempo, sino que de facto ha habido un volver la espalda al continente en todos los planos, ¿no? Del más económico y social al más ideológico. Y después tenemos el elemento oceánico, que es otro elemento fundamental que va a marcar el territorio. A mí me parece súper importante mencionar el elemento oceánico porque nos permite ver las islas de otra manera. Las islas, normalmente, cuando pensamos en ellas, pensamos en lugares como provincianos y lugares como aislados. De hecho, se utiliza la palabra, ¿no? Como esas etimologías de lo insular, de lo isolado, todas están emparentadas con lo mismo, ¿no? Y solo si tenemos una perspectiva oceánica y una perspectiva histórica podemos entender que las islas no han sido eso, sino más bien todo lo contrario, ¿no? El mar y el litoral, lo litoral da accesibilidad. Y en esta campaña de la que yo le estoy hablando, naciente, colonial, que consiste en la expansión de unos pocos territorios que están allí en Europa, ven en este mapa, ¿no? Qué pequeño, ¿no? Qué pequeño continente, y solo unas naciones de ese pequeño continente empiezan a hacer una expansión que le tengo que dar tanta trascendencia en mi discurso porque no tiene precedentes. Es que es global, o sea, son los orígenes de la globalización, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, esa expansión colonial va a afectar a muchos territorios y a los primeros que va a afectar pues son aquellos que tienen accesibilidad. Y Canarias, desde el principio, se va a ubicar pues en un espacio que vamos a llamar estratégico, va a servir de escala, y eso está al origen de muchas cosas que luego podemos analizar y que ya han salido aquí acerca de la composición de nuestra identidad. Ya ha salido, no sé si la palabra mestizaje o la palabra cosmopolita o este tipo de cosas, ¿no? Nos tenemos que retrotraer también a estas dinámicas sociales y económicas de 5 siglos atrás. ¿Y por qué pongo este mapa del océano? Aparte porque también creo que nos ofrece una visión, ambos los tres, una visión que no es la típica, no solemos ver este plano de Canarias ni en el telediario ni en los libros, ni solemos ver este plano, ¿no? Donde además tiene como mucho protagonismo el sur, o sea, simplemente intenta hacer un mapa equilibrado, ¿no? Y Europa está como en sus coordenadas, para resaltar el papel que ha tenido Canarias como espacio, si quieren, tricontinental, que es una palabra que se usa mucho desde el espacio institucional también, y que me gustaría darle una vuelta en la tercera parte, pero que es simplemente para explicar cómo la composición de entender este propio territorio pasa necesariamente por hablar de esa africanidad, por hablar de esa incursión europea que impone una organización económica y también una cosmovisión, una manera de ver la realidad, y el vínculo con el otro lado del océano, que también salió. Ya comentaba Luis, ¿no? Esto me recordaba a América. No solo son concomitancias o ecofísicos, ¿no? También hay otros elementos que tienen que ver con nuestra construcción cultural, porque digamos que la composición de Canarias y la composición de espacios litorales como el Caribe son prácticamente simultáneas y se están dando trasvases desde el origen hasta el día de hoy. De hecho, todos estos monocultivos de los que yo hablaba, entonces tenían crisis periódicas, como ustedes saben muy bien, y ya han mencionado las crisis por ahí, ¿no? Este sistema económico, ¿no? La evolución pues siempre viene marcada por grandes crisis, y cada crisis de estas, que eran crisis mundiales que a su vez afectaban al mercado interno canario, derivaban en migraciones masivas. Y teníamos desplazamientos de canarios y canarias al otro lado del océano y regresos, ¿no? Aparte es interesante tener en cuenta que estos desplazamientos eran
variados, es decir, había canarios y canarias en diversas posiciones en estos desplazamientos, desde los primeros que digamos que eran los canarios y canarias esclavizados, ¿no? Que fueron a parar a Europa, fueron a parar a Madeira, que era una isla despoblada, a contingentes de canarios y canarias pues que estaban en la pobreza y la miseria, iban a trabajar allí, contingentes de canarios y canarias que no eran tan poco privilegiados, sino que iban en una especie de misión colona, muchas veces para hacer fortuna, otras veces simplemente porque se les requería para lo que se conoce como políticas de blanqueamiento. Había lugares, ¿no?, que el exterminio de la población originaria había sido tan brutal que se tuvieron que repoblar a base de población esclava y se intentaba compensar con población blanca, que esto es interesante también porque la canariedad va a estar un poco a caballo de esta blanquitud, pero va a servir para implementar estas políticas de blanquitud. Entonces, tenemos un océano donde están sucediendo trasvases de objetos, de productos agrícolas, de todo tipo de animales y de personas hasta el día de hoy. Así es que nuestro medio físico lo tenemos súper integrado, pero vemos las pencas o las tuneras, como dicen aquí, bueno, ¿no? Son los nopales o son cosas que tenemos absolutamente integradas, la papa arrugada, ¿no? Pues la papa viene también de esa historia, ¿no? O sea, y al final lo que tenemos es toda una construcción física y cultural del territorio que es imposible de entender sin esta dimensión oceánica. Sin embargo, normalmente esta es la imagen que tenemos cuando pensamos en Canarias. Es una imagen que se reproduce en muchas instancias, no solo en el trillado mapa del tiempo, ¿no?, sino también cuando estudiamos en el cole o cuando buscamos en Wikipedia Canarias. Yo busqué en Wikipedia Canarias y esta es la imagen que encontré. Y es una imagen muy interesante porque, primero, Canarias no está en el centro y estás buscando una imagen de Canarias y no aparece en el centro de la imagen. Es una imagen donde no hay sur, ¿no?, de Canarias, o sea, se privilegia el norte y donde tiene pues, un claro protagonismo ¿no?, el conjunto del Estado español, vamos a decir así. ¿Qué ocurre con esta imagen y por qué a mí me parece interesante ponerla en contraste? Porque las imágenes, como van a poder ustedes experimentar a lo largo de este curso, tienen un claro impacto en las construcciones que hacemos del discurso y de nuestras identidades, ¿no? Y esta imagen en concreto nos impide ver muchos de los elementos que yo he estado mencionando. Es muy difícil conectar eso con una dimensión de africanidad o con una dimensión de atlanticidad a través de esta imagen. Esta imagen nos vincula evidentemente a un territorio que es crucial en la construcción de nuestras identidades y de nuestra sociedad, pero es verdad que de alguna manera amputa esas otras partes de la historia y por eso, al menos esa es mi propuesta, tenemos dificultades para entender muchas de las dinámicas que ocurren en nuestro territorio o incluso nuestra propia identidad. Tenemos dificultades para entenderlas porque no estamos conectados con la realidad física y con la realidad histórica de nuestro territorio y con ese espacio y ese tiempo del que hablaba, ¿no? Fíjense que a nivel político nosotros tenemos un estatus que es similar al estatus, a cómo se refleja en esta imagen, que es el estatus de ultraperiferia, que no sé si saben que región ultraperiférica es un estatus que compartimos con otros espacios que están en el Caribe y también en el Océano Índico. Y nos define no solo como algo que está al margen, lo que es la periferia, sino como algo que está más allá del margen, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias pues a nivel de construcción identitaria muy brutales. Tanto es así que la primera de ellas sería considerar mucho más relevante lo que está fuera y como patrón lo que está fuera. Y eso es muy interesante para pensar la igualdad y la diversidad, ¿no? Tú le das legitimidad o le concedes legitimidad a todos esos elementos, piensas en esos elementos, hablas en la tele de esos elementos, los discutes con la gente y desde aprenderte los ríos de ese espacio lejano de memoria y no saber
bueno, comentábamos antes cuando salíamos, nunca había estado aquí, ¿no? No conozco no conozco esta parte de la isla o no tengo una idea, pero he aprendido de memoria. Es un ejemplo como muy trivial, pero tiene toda la carga que podamos imaginar el hecho de aprendernos ríos o historias de otros lugares y no conocer la historia propia. Y después, esta dimensión colonial tiene no solo el impacto de la perificidad, que podemos llamar, de considerarte secundaria, ¿no? Aquí hay mucha teorización acerca del efecto que tiene esto en espacios no solo coloniales, en espacios como muy provincianos, en espacios rurales, ¿no? Cuando tú te defines como en defecto a un centro, por defecto a un patrón. Y después sí hay otro imaginario que acompaña mucho los procesos coloniales, que son los imaginarios de la exotización. La construcción que van a hacer los europeos cuando llegan a estos espacios, de las identidades que van a encontrar, son construcciones de alguna manera de la otredad, de lo otro, donde tú vas a intentar de alguna manera definirte por oposición a esas personas. ¿Cómo se hace esta definición por oposición? Normalmente o hay una demonización o hay una idealización de lo que encuentran. Si ustedes exploran cualquier crónica de Canarias o de las Américas, lo que van a encontrar es un discurso pues exacerbado, ¿no? A veces ya en clave mágica de cómo eran los seres, cabeza de pez, ¿no? Sirenas por allí, guanches que se comían no sé cuántos conejos a la vez. O sea, toda esa cosa así como exagerada, porque de alguna manera hay una tensión entre las ideas que tiene y la economía que tú quieres implantar. La economía que se quería implantar en esos momentos, ese capitalismo naciente, precisaba de unos niveles de explotación notorios. Y para tener esos niveles de explotación humana a su servicio, era necesario poner a personas que estuvieran en condición de infrahumanidad, de alguna manera. Cuando tú tienes la infrahumanidad, puedes justificar por qué a unas personas las esclavizas y a otros no. Y esto es muy interesante porque esa discusión también ha atravesado nuestro territorio. No es solo Fray Bartolomé de las Casas allí, sino quién era lo suficientemente humano aquí y no. Y quién merecía formar parte de la sociedad canaria y quién no. Y eso nos va a permitir entender muchas cosas hoy. Entonces, como decía, en esa tradición de alguna manera de idealización o demonización de lo otro, en Canarias también vamos a tener una experiencia similar y además una constante, porque a pesar de que es verdad que existen relatos, sobre todo en la etapa más primaria, ¿no?, de la colonización, donde los canarios y las canarias son demonizados, tengo la de esto, me está asfixiando. Existe una tradición mucho más notoria y sólida que tiene que ver con la idealización de las personas que poblaban y siguen poblando el territorio. Es muy interesante porque no es casual, es una idealización que no es que se ha hecho exógena, que también la hemos hecho en nuestras construcciones identitarias dentro del propio territorio, que tienen que ver con rescatar, por una parte, como digamos, nuestro pasado clásico, es decir, cómo nos veían desde el mundo mediterráneo, toda esta cosa, las afortunadas, el jardín de las Hespérides, habrán oído todo esto, ¿no? Todo este imaginario que parece que Platón en la Atlántida, que Platón estaba hablando de Canarias, que lo nombraba, que sí, o sea, toda esta cosa de ser un lugar paradisiaco, con gentes muy nobles y bellas, que se vuelve a recrear en los imaginarios indígenas, ¿no? Con la recuperación de los imaginarios indígenas, de, bueno, aquí el noble pueblo guanche, ¿no?, por resumir mucho, y que se vuelva a recrear con los imaginarios turísticos. Canarias, buen rollito, sol y playa, aquí no hay problema, aquí no hay sequía, aquí no hay desigualdades, ¿no? Entonces, la propuesta que traemos aquí tiene que ver un poco con destapar esa mirada como más mitificada del territorio, que también se traduce como en el mitificada y parcial, ¿no?
Chimamanda Ngozi Adichie, que es una autora nigeriana, que si no han leído les recomiendo encarecidamente. Tiene buenas novelas y tiene muchos speeches también, como en internet, es una gran oradora. Ella habla de que ella habla de los estereotipos coloniales en particular y los estereotipos en general, cómo funcionan, no es tanto diciendo una mentira como contando solo una parte de la historia, ¿no? Dice, el problema es que siempre manejamos una sola historia de la gente, de las identidades, de los territorios, ¿no? Entonces, el esfuerzo que vamos a hacer aquí tiene que ver con intentar incorporar la multiplicidad de historias que están atravesando el territorio y no solo contar, ¿no?, una parte. Esto no quiere decir que esto no fuera una tierra de abundancia, o esto no quiere decir que nuestro pasado precolonial tuviera muchos elementos inspiradores, ¿no? Incluso inspiradores a nivel de identidades, ¿no? Porque para muchas personas pues, ha servido de referencia pensar en una sociedad con valores distintos a los que trajo la cultura colonial. Pero, a pesar de que esos elementos están, hay que contrastarlos con otros, y el esfuerzo es intentar ver las relaciones de poder que siempre están presentes en todos estos momentos históricos. Y para eso, la idea de frontera, a la que vuelvo. Es decir, la idea de frontera no solo nos habla de una delimitación más o menos física, ya profundizaremos en ella, sino que nos habla de una desigualdad. Normalmente, cuando hay una frontera, no hay porosidad bidireccional, o sea, no todas las personas pasan de un lado a un lado con la misma facilidad que pasan las personas a otro, no todos los discursos que vienen de un lado pasan igual que los que pasan a otro. Eso se suele dar, o sea, se dan como en todos los espacios fronterizos. Lo podemos ver a nivel insular, con las fronteras que separan unas islas de otras, las barreras que impiden, que hacen que unas tengan una voz que casi no se oye, otras que se oiga más, que unas tengan que migrar, esas migraciones interinsulares, ¿no?, para poder pues llevar a cabo su proyecto de vida, y que otras no tanto. Y también, no solo a nivel interinsular, sino de Canarias con respecto, por ejemplo, como se ve en el mapa, ¿no?, de lo que es la antigua metrópoli, de alguna manera el territorio, y que es verdad que hoy nos organizamos con otras estructuras a nivel de comunidades autónomas, ¿no?, y el estatus es similar, pero lo que hay que ver es cómo esa frontera, que en este caso es una frontera marítima larga, también hace que pues los discursos, las voces, las propuestas que puedan venir de aquí no lleguen allá con la misma facilidad que llegan allí. Desde nuestro acento, que se vuelve una cosa periférica en nuestros marcos conceptuales, cuando realmente es un patrón mayoritario que se habla en toda América, ¿no? Y lo que tenemos es otra serie de acentos que son minorías. Desde eso que te hace las normas las hace percibir como excepciones, los fuertes como, ¿no?, como debilidad. Es decir, la frontera, de la manera en la que siempre funciona, es consolidando de alguna manera la desigualdad. No como una cohabitación de diferencias que están aquí, sino que de alguna manera sitúa o sirve para que una de esas diferencias tenga un poco una posición de privilegio. Les quería invitar, si quieren comentar algo de lo que estaba diciendo, si quieren profundizar también como en algún punto que les haya inquietado digamos, de este análisis más micro desde la isla hasta el más grande, si quieren compartir, sí, y luego les voy a hacer una preguntita. Pero si tienen alguna inquietud o algo que aportar con respecto a esto, es un recorrido que he intentado condensar todas las coordenadas espaciotemporales de Canarias en un ratito, y no es sencillo, pero creo que nos va a permitir explicar lo que pasó en el collage, lo que comentamos con nuestras experiencias más cotidianas, de qué relación tenemos con la historia, qué conocemos, qué no conocemos. Nos permite explicar bastante de lo que ha pasado hasta ahora. Fíjense la multiplicidad de historias en el territorio y que haya salido repetida prácticamente la misma imagen del mar y de la playa tantas veces, ¿no? Que es nuclear y para mí también lo es, ¿no? Pero
pero somos diversas, algunas de aquí seremos de montaña, otras de, ¿no? Y aparecen esas imágenes, pues no, pues porque hay un hilo conductor acerca de lo que se representa y lo que no. Y después, y esto es una constante colonial que se da mucho, sobre todo en los lugares pequeños, que se considera que esos lugares no tienen historia, con lo cual las representaciones tienen que ver con el espacio. Lo que vendes es el espacio. O sea, el reclamo turístico, por ejemplo, de Canarias, es el espacio, es el medio y sus cuerpos, la materia, ¿no? Para sus cuerpos, para que les sirvan la hostelería, para la prostitución, para cualquier área, ¿no? Porque se supone que no tiene historia. Desde los patrones, obviamente, de lo que se define la historia, ¿no? De lo que se considera una historia valiosa, ¿no? Que tiene que ver con unos determinados valores, pues lo oral no, lo escrito sí, ¿no? El metal sí, la piedra no, o sea, montones de patrones acerca de lo que es la historia y no es la historia. Entonces, los espacios coloniales son espacios sin historia y más si son pequeños como en este caso, ¿no? No sé si esto les resuena, les apetece comentar algo sobre esto. A ver, compañero. Sí, un poco en esta línea, creo que todos habremos viajado a alguna ciudad en la que habremos saltado de museo, 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 museo. Por ejemplo, a mí me pasó en Berlín, que me recorrí 4 días de museo en museo, y qué duda cabe que las personas que vienen, que visitan las islas, no van de museo en museo, ¿no? Tanto es así que yo creo que incluso las propias personas que habitamos las islas, mira que no tenemos tantísimos museos, pues no nos los habremos visitado, ¿no? Sí, muy, muy simbólico. Y no porque no se pueda vender la historia, o sea, hay muchos elementos en todos los territorios, ¿no? Para hablar de la historia, pero es interesante ver dónde tú pones el acento. Y cuando la vendes, ¿no? De alguna manera, cuando conviertes eso en un uso didáctico o turístico, ¿cómo la cuentas? Que es la segunda pregunta, ¿no? Y por eso yo les hacía la pregunta de quién recordaban, qué hitos, ¿no? Porque, claro, la historia de Canarias tenemos una visión también como muy parcial, en parte romantizada, de todas esas migraciones, de la fusión, ¿no? Del mestizaje, ¿no? Como si fueran como procesos como muy armónicos, ¿no? Y han sido procesos absolutamente dramáticos con, ¿no? Hambrunas y muertes generalizadas y asesinatos y violaciones, todos estos procesos. Entonces, esa romantización de la historia, en lo que cuando la vendemos así, como un producto como muy enlatable y que para la gente sea muy digerible, ay, tal, los guanches sí, esa visión también del pasado indígena idealizada y desconectada a la vez, ¿no? Como una estrategia súper tramposa, porque es como, sí, están en el centro de todo, ninguna persona canaria de alguna manera puede pensarse sin pensar en lo indígena, pero al mismo tiempo hay una especie de cisma ahí, como de una separación histórica, de esto es lo que fue, ellos estaban allí, fue súper chachi, ojalá volviéramos, y nosotros estamos aquí. Y realmente lo que hay es un proceso histórico pues que tiene que ver con el mestizaje, ¿no? Yo creo en esta línea, Larisa, que depende muchísimo de qué lugares visitemos o en qué historias busquemos, porque evidentemente si alguien te cuenta la historia de por qué Vilaflor se llama Vilaflor, ¿no? En Tenerife, no sé si la conocen, pero bueno, se supone pues que alguien que vino durante la conquista conocía a una mujer aborigen que vivía en el territorio que hoy en Tenerife se conoce como Vilaflor del Teide, y como no sabía cómo se llamaba, decía que había visto la flor del Teide. Entonces de ahí venía Vilaflor del Teide. Entonces si tú escuchas esa historia dices, jope, qué bonito, pero si luego visitas la Cueva de los Verdes, pues ves que hubo de todo realmente. Entonces yo creo que para poder tener una imagen global y realmente completa de lo que ocurrió, pues hay que visitar mucho, preguntar mucho y conocer todas las historias, porque podemos caer un poco en que las historias que más se cuentan son, como tú dices, las más románticas, las más bonitas, porque es más agradable que contar que alguien vendió a todo el mundo y hubo una masacre y murieron no sé cuántas personas, ¿no? Y es muy interesante el papel de todas las personas subalternas en esa romantización, ¿no? Como las mujeres, por ejemplo,
¿no? Como una historia que tiene que ver con la penetración, la violación, ¿no? El mestizaje siempre está marcado por procesos así. Se escribe como historias de amor, ¿no? De Daisy, ¿no? El conquistador y ella se enamora perdidamente, ¿no? Y en casos peores ella es una traidora, ¿no? O sea que de alguna manera en todas esas construcciones ya se está organizando la sociedad tal y como la tenemos ahora, de alguna manera se le está dando su puesto a la mujer en esa historia, se le está dando su puesto a lo indígena y se le está dando su puesto, no se le está dando puesto a otras identidades que estaban y que no habíamos hablar nunca de ellas, ¿no? Como esas identidades africanas que yo mencionaba. No existen. No existen, pero han formado parte de nuestra historia. No hay ningún relato que las represente. O sea que las romantizaciones son perversas o las exotizaciones y las ausencias son más perversas aún, ¿no? Es lo que nos permite vivir como una otredad, montones de identidades que están llegando. Antes Luis mencionaba el tema de la diversidad cultural, ¿no? Que es un tema del que hablaremos más, y cómo estas dinámicas iniciales están al origen de eso, porque si hay una ausencia, pues tú eres nuevo en mi territorio. Si no hay una ausencia, tú siempre has estado aquí. O tus hermanos, o tú siempre has estado aquí. Entonces la lectura que haces es muy distinta, ¿no? ¿Quién pertenece y quién no? Y luego viene gente de lugares muy lejanos que no tienen emparentamiento histórico y a lo mejor las sensaciones como si pertenecieran más a ese nosotros, ¿no? Y lo digo masculino porque es ese nosotros. Entonces no son dinámicas, ¿no? Y muy interesante lo que mencionabas de las crisis, porque las crisis es verdad que periódicamente, ¿no? Una población que es bastante armónica, o sea que en términos tal, pues más o menos convive, pero ¿no? Luego salta. Pero ese luego salta, el racismo, por ejemplo, lo interesante es ver por qué. No es porque la gente está rabiosa, es porque obviamente hay un imaginario construido que tiene su genealogía en el pasado que permite que en situación de crisis tú te dirijas a esa persona, porque tú te podrías dirigir al patrón o te podrías dirigir al guiri, pero hay otra persona a la que te dirige. Entonces eso tiene que ver con las pertenencias, quién forma parte de lo que tú, ¿no? La gente dice aquí en Europa, allá en África. Eso es. Solo una frase así solo se puede explicar si hacemos este análisis que hemos hecho histórico-geográfico. Porque si no, o sea, a priori es una dislocación. No tiene sentido que unas islas africanas digan eso, ¿no? Sí tiene todo el sentido si entendemos toda esta serie de procesos históricos que te permiten filiarte y ligarte a un espacio que bueno, es lejano y con el que tienes muchos elementos en común, pero también tienes diferencias, ¿no? A nivel cultural, a nivel lingüístico y a nivel de medio físico, pues ya no digamos. Entonces, no sé si alguien más quería compartir alguna inquietud con respecto a esto. A mí hay algo que no sé si tiene relación o no, pero siempre me resulta curioso. Es como lo que tú decías de esa idea de siempre nos vamos a los guanches, la idealización, lo bonito aquella época y todo eso. Pero hay una parte de nuestra historia más reciente, concretamente en nuestro país, que yo no sé ahora cómo está la educación, pero a mí nunca me contaron qué era el mando económico de Canarias y qué pasaba aquí cuando estaba Franco y todo este tema. Entonces hay como lagunas, que esas lagunas influyen también. Claro. Porque hay un montón de cosas que no conocemos. Parece que fueron los aborígenes y luego llegó el turismo. ¿Y en medio? Sí. ¿Qué pasó en medio? Totalmente, ¿no? Acá de hacer una gran descripción. Los aborígenes, luego nace la canariedad y... Sí, a mí no sé si habéis leído el libro este de Panza de Burro de Andrea Abreu, salió creo que fue el año pasado o tal, y a mí me fascinó mucho porque yo nunca había leído una representación contemporánea o actual de la canariedad. Y fue la primera vez que pude leer lo que yo había visto y conocido. Y entonces me di cuenta de eso, de lo infrarrepresentada que estaba, incluso dentro de su contexto, incluso viviendo aquí, no había esa generación de discurso, no había esa generación de imaginario, que además, para colmo, o sea, que ha funcionado muy bien, que ha sido un libro que aunque está escrito como muy en argot de aquí y es una realidad como muy situada, pero se ha entendido muy bien y se ha leído en todo el estado ya, o sea,
ha conectado muy bien fuera, no ha sido nada difícil de decodificar para la gente, pero yo creo que también ha sido ese éxito que ha tenido y esa facilidad para conectar era porque había como un vacío que ha llenado de esa representatividad. Y luego, por decir algo en positivo, sí que a mí me parece, o tengo la sensación aquí, que aunque está claro que eso es todo el análisis que has hecho tú de opresión del discurso o de la autopercepción, está clarísimo que ha condicionado en todos los niveles, pero yo aquí sí siento como que la gente tiene mucha facilidad para apropiarse de realidades y que de alguna manera culturalmente también les ha facilitado como para muchas cosas ese contacto internacional, ser también como eso, como un cosmopolitismo que no se ve, pero que yo sí lo percibo que está. Que creo que sí se vive, creo. Sí. Yo sobre lo que acabas de comentar, Luis, sobre el tema del apropiarse, yo no sé, yo siempre hablo de Gran Canaria, que es la realidad que más conozco, igual en las otras islas no, pero aquí es como, pues, puedes pasar de un comentario de decir, ay, pues mira, fíjate tú, todas las pateras que llegaron, no sé qué, no sé cuánto, esto es una invasión porque no sé qué, y la que está al lado te dice, ay, pues sí, es verdad. Y la otra que empieza te dice, pero bueno, mira tú los pobres, porque a lo mejor también lo has pasado mal, y sobre la marcha, pues es verdad, los pobres también que están aquí, que los... Entonces, eso es una realidad. Entonces yo digo, no sé si es eso que dices tú, de la capacidad que tenemos de... Es como que llueve, está bueno, que hace sol, está bueno. Es como una felicidad que en muchos casos es buena para asumir un montón de cosas, pero en otros casos es como da igual que nos caigan encima, que vamos a aguantar. Sí, yo creo que ese es un tema súper interesante y ahí tienen todo un reto las compañeras de Igual Lab, de este laboratorio de investigación que les dije, porque uno de los ejes fuertes tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Y como ver cómo la gente en sus situaciones cotidianas en Canarias supera una gran variedad de obstáculos con recursos que han aprendido en sus propias comunidades, y evidentemente hay unas intuiciones de que todos esos elementos están ahí y también hay percepciones de compañeras migrantes que han estado en otros sitios y perciben, a pesar de la violencia, también una suerte de flexibilidad, ¿no?, que tú comentabas, pero como hay que ser precisas con esto pues yo creo que la investigación puede arropar como montón estas intuiciones que tenemos montones de cómo se vive, que bueno, las tenemos sobre todo porque es gente diversa, sexualmente, culturalmente y no sé cuánto. Yo creo que todas las tenemos porque te lo dicen, ¿no? Porque te dicen, bueno, era mucho peor cuando estaba en Francia o era mucho peor cuando estaba en no sé dónde, ¿no? Y ver los orígenes, sobre todo no para decir qué chachis somos, porque el reto que nos queda es brutal, sino para poder potenciar eso que ya está, ¿no? Y que nos define, cómo ponerlo como un valor, ¿no? Y si nosotras de alguna manera en las escuelas, en el cole, los agentes socializadores nos transmitieran más esta complejidad histórica que marca el territorio, yo creo que ayudaría, porque cuando tú te percibes como parte de estos procesos históricos que tienen que ver con América, que tienen que ver con África, como parte, no como eso, no como te lo hacen ver los libros tienen esas ausencias, con lo cual se vuelve a recrear esa visión de que la historia de África no importa, entonces ¿para qué me voy a vincular con eso? Porque tampoco la conozco, tampoco existe, ¿no?, en mi imaginario, más allá que dos clichés, ¿no?, la pobreza y la barbarie, pues no existe más allá. Entonces, ¿para qué me voy a vincular con eso? O sea, que realmente contar las historias y ponerle voz, yo sí creo que puede incidir en la vivencia que tengamos de la diversidad. Y pues la pregunta que les quería lanzar es si ustedes tienen alguna vivencia personal en la que sientan que se les haya infravalorado por ser personas canarias o que se les haya idealizado, exotizado por ser personas canarias, y en el caso de que no sean personas canarias, si recuerdan un hecho en el que alguien haya hecho esto o ustedes mismos hayan hecho esto, ¿no?, y tuvieran un estereotipo presente que luego se destruyera al contacto con la realidad, o eso, si tienen alguna anécdota o algo que recuerden donde sientan que de alguna manera no les han visto como ustedes eran, sino como algo mucho más o como algo mucho menos, ¿no? Yo recuerdo que estuve de viaje en Marruecos con dos amigas y cuando nos poníamos a hablar con alguien
con algún local o alguna local, en el momento en que decían, ¿de dónde son? Decíamos, no, de España, España, España. Y cuando decíamos que éramos de Canarias, nos decían, hermanos. Entonces como que nos perciben a los canarios como algo muchísimo más cercano a ellos que alguien de la península o del resto de Europa. Que es interesante también esa dinámica de que vuelvo a la dislocación espaciotemporal, ¿no? Cómo ellas nos sienten parte y nosotros les sentimos aparte. Solo esta explicación que hemos hecho te puede permitir entender esa locura. Hay una frontera, nuevamente, la que estamos hablando. Y en una parte nos leen así y en otra parte se les lee como aparte, ¿no? Igual, pero al revés, al visitar, pues, por ejemplo, Centroamérica, que para mí era algo súper lejano, estaba allí y me resultaba tan familiar y tan cercano que podría haber estado paseando por la laguna y estaba súper lejos, pero a pesar de tener yo esa percepción de que es un territorio muy diferente, muy lejano, una vez allí realmente no veía que no había tanta diferencia como a lo mejor, por lo menos la que percibía yo como turista. Si bien es cierto que evidentemente luego política y socialmente sí que hay muchas diferencias, pero a modo turista percibes que realmente no hay tantas diferencias como las que a lo mejor tú creías que ibas a percibir. Eso es muy interesante porque ahí se puede dar la dinámica inversa, que tú te sientas parte, ¿no?, de esa hispanidad o algo así, y esa persona te sienta como tú sientes, por ejemplo, la otredad del guiri o algo así, ¿no? Y no se sienta parte de lo que tú la quieres incluir. Esa también es... Justo eso me pasó a mí en Buenos Aires. Y estábamos de viaje y nos apuntamos a una excursión. Y claro, yo no sé por qué nosotros estamos como mimetizados allí, porque empezaron a hablar, a ver, ¿quiénes son extranjeros? Y uno, de Perú, de no sé qué, y nosotros callados. Y mira la guía para nosotros y nos dice, ¿y ustedes? Dijimos, españoles, dice, extranjeros. Y nos miramos y decimos, pues sí, extranjeros. Pero hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta que nosotros no, era como que estábamos como si estuviéramos aquí. Era una sensación, es la primera vez que me ha pasado, la única vez en viaje. Y he viajado a bastantes sitios. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguna? Yo creo que el mayor estereotipo que tenía de Canarias era como la ausencia de información. O sea, no tenía, creo que... Y cuando llegué me llamaba mucho la atención como preguntarle a la gente porque me llamaba mucho la atención, por ejemplo, eso, la agricultura abandonada, ¿no? Ver cómo los invernaderos abandonados, toda la economía agrícola abandonada, incluso, pues mi familia viene de campo, ¿no? Y yo veía la tierra y decía, hostia, esto tiene que ser tierra muy difícil de cultivar, ¿no? Como esa dureza de tal. Y también veía... pues no, tú llegas a Las Palmas y Las Palmas es una franjita de ciudad tal, y luego tienes un arrabal inmenso que es el 80%, pero que no aparece en ningún sitio. Y toda esa realidad socioeconómica sí que me llamaba mucho la atención porque no la había visto reflejada, evidentemente, en ningún vídeo del Patronato de Turismo. Y creo que la gente tampoco... o sea, yo le devolvía una mirada dura en ese sentido, como decir, hostia, aquí hay una realidad socioeconómica durita, ¿no? Y la gente decía, ¿sí, te parece? Digo, sí. Pero no se reivindicaban, no había una conciencia ahí como de clase, de decir, sí, estábamos súper explotados. Bla, bla. Bueno, gente como muy politizada, pero en general no, esa autopercepción sí que me llamaba la atención de que no se tuviera. ¿Alguien más quiere compartir? Claro, eso, simplemente para ir cerrando, pues leer tu territorio y leer tu identidad sin esas claves espaciotemporales no es muy complicado, es muy complicado. Entonces, todo este recorrido que estamos haciendo es crucial porque ¿cómo podemos hablar de identidades culturales, identidades sexuales? O sea, ¿cómo podemos hablar de eso si primero, de alguna manera, no tenemos mínimamente claro, porque las identidades son un espacio movedizo siempre, no hay límites claros, pero si no podemos tener unas mínimas herramientas para situarnos, ¿no? Eso la posición secundaria te hace no tomarlo como relevante, que es lo que quizá tú dices, porque ¿qué vas a politizar una situación que tú la tienes naturalizada, la tienes asumida? No ves
las relaciones de poder, y encima si estás exotizada, peor, porque piensas, chachi, aquí estamos todos en la playita, o sea, no, la exotización te impide ver las fronteras, las desigualdades de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, como decíamos, quizá una lectura como más de fuera, más exógena, hace ver como si el territorio no tuviera resistencia, ¿no? Porque no están formalizadas de la manera a lo mejor que la conocemos, porque la gente no dice esto tal, o no tiene conciencia de clase, y al mismo tiempo estamos hablando de que hay una resiliencia clara en el territorio, ¿no? Un territorio extremadamente hostil, como dice, ¿no? Que ha sido idealizado, porque en realidad no es el jardín de las Hespérides, ¿no? Que tiene mucha hostilidad. Lo hemos sobrevivido. Y estamos aquí, ¿no? Con toda esa historia colonial que nos atraviesa, y no solo estamos aquí, sino que además somos ejemplos, o podemos ser ejemplos de cosas, como están hablando, ¿no? Un pequeño territorio tan lleno de violencia, y después podemos ser referentes en cosas que tienen que ver con, ¿no? Con la convivencia en algunos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que esa ambivalencia es la que tenemos que navegar siempre cuando pensamos igualdad y diversidad en Canarias, ¿no? Y no adoptar una postura maniquea ni de esto ya es el paraíso y ya conseguimos no sé qué, porque eso solo lo hace alguien que está bien situado en el patrón, ¿no? Como si yo, que no soy una persona racializada, digo, aquí las personas racializadas están geniales. Bueno, ¿no? Cuando escuche a la persona racializada ya ella me dirá, ¿no? Así con todas las identidades, eso, guardar el equilibrio entre no idealizar el territorio y tampoco caer como en la visión, en una recreación del mismo imaginario que nos imponen de que es un territorio donde no pasa nada, donde todo el mundo está aplatanado, entonces nadie resiste nada, nada transforma nada, porque llevamos 5 siglos resistiendo y transformando. Y aquí estamos haciendo el curso este. Así que nada, vamos a hacer un descansito, que vamos con un poco de retraso. A ver, ¿por qué? Ay, perdón. Ah, qué guay, venga, dímelo. Sí. Va y viene la conexión, y hay compañeras en casa que están comentando, sobre todo Sonia, por ejemplo, dice lo del acento en la península. Es que no sé si me escucha. No, es que no sé. No. Disculpen, porque las compañeras desde casa querían haber participado, pero es que se va y viene la conexión aquí, entonces no lo había leído antes. Que no sé si está un poquito fuera de... No, sí. Que Sonia, por ejemplo, desde casa dice algo así como que ha vivido comentarios del tipo, en la península, ¿no? Del tipo, ay, es que se va. Bueno, con el acento que es muy dulce, exótico, y que justo en relación a cómo nos sentimos viviendo en una isla, que si no se nos hace pequeño, y todo este tipo de cosas, que le vienen, sobre todo cuando sale a la península. Y bueno, y eso. Un poco esa es un poco la... Vale. Pues gracias, Sonia, por incluir también esa, de alguna manera, estereotipación en positivo, ¿no? Que también se hace, de que siempre, ¿no? Hay, que no es una que no es casual, como decimos, sino que está al servicio también del nuevo modelo de explotación. Siempre pasa eso, ¿no? Y pues para una convivencia turística, de alguna manera, también interesa fomentar la idea de que, ¿no? En Tenerife la campaña del Cabildo era Tenerife amable, ¿no? Y claro que, bueno, por lo menos yo estoy a favor en potenciar algo que creo que es uno de esos elementos resilientes, es decir, creo que no hay, respecto a otros territorios no sé cuántos, pues puede haber un sentir ¿no? que está vinculado a la amabilidad, pero hay que tener cuidado con hacer esa imagen estereotípica para ponerla al servicio también de esas industrias. Y bueno, aquí todo el mundo es amable, entonces parece que no te puedes quejar, parece que no puedes desafiar, ¿no? Hay una especie de trampa en toda esta historia de la amabilidad que atraviesa todos los espacios que están marcados por el colonialismo, ¿no? Que es esa cosa servicial, esa cosa noble, de nobleza, que tiene que ver con emparentarnos también con pues las identidades que han sido consideradas las inocentes, los niños y las niñas, las mujeres. Somos un poco así, ¿no? Como no, por eso, precisamente por esa inocencia, esa bondad que tenemos, no conocemos lo cruel que es el mundo, necesitamos tutorización externa. Ahí está la trampa, ¿no? De ese señor que va a decir cómo se van a hacer las cosas. Entonces, como todo es la misma ambivalencia, ¿no? Yo creo que es una historia que no es que sea falsa, sino que si solo la contamos, no se vuelve una trampa para nosotras mismas, ¿no? Hay que contar también
las historias de personas hostiles. Vete y date una vuelta por algunos pueblos que yo me sé, de donde soy originaria, para que veas que la gente te recibe con un rapapolvos también. O sea, esa imagen también, la montaña también, la hostilidad del clima también, no todo es eso, no todo es amable y se trata de contar todas las cosas, ¿no? Pues vale, pues cerramos y hacemos 15 minutitos puntuales de descanso y volvemos. Gracias.